Le damos la bienvenida a todos los que nos acompañan el día de hoy. Queremos darle gracias a Dios porque está entre nosotros. También agradecemos su favor, su paciencia. También agradecemos a Dios que Él todos los días nos permite ver el sol al amanecer, nos permite ver de su luz. Y queremos también mandar un saludo a los hermanos que nos siguen en esta transmisión, a las personas que están siguiendo esta transmisión. Queremos también mandarles un saludo, esperando que el día de hoy pueda Dios, con su gracia, con su favor, estar hablando en nuestras vidas. Vamos a estar revisando otro de los puntos que nos habla la Escritura respecto al fruto que produce el Espíritu Santo, y vamos a estar hablando acerca de la benignidad. Ese es otro de los elementos que conforma precisamente este fruto, el fruto del Espíritu. Y para poder entrar, yo quisiera pedirles que me acompañen a hacer una oración. Vamos a rogarle a Dios que nos dé de su gracia para poder entender su palabra. Gracias te damos, Señor. Gracias, Señor Jesús, por este día. Gracias por la oportunidad de estar en tu presencia, poderte alabar, poderte adorar, aún poder recordar ese amor que tú has tenido por nosotros, Señor, que tú has dado tu vida por cada uno de nosotros. Te agradecemos, Señor. Queremos rogarte que hoy tu Espíritu nos ayude a entender tu palabra, Señor. Queremos acercarnos a tu presencia, Señor, para poder recibir de ti la ayuda y la gracia que necesitamos, Señor, para comprender las Escrituras. Que hoy sean abiertos nuestros ojos, nuestro entendimiento a tu palabra, Señor. Por favor, te lo pedimos y queremos ponernos en tus manos. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Y vamos a empezar viendo una definición. La palabra benignidad viene de un concepto, viene de un término griego que es Krestotes. Krestotes es el término, la palabra griega para este término de benignidad. Esta palabra refiere la benevolencia. Habla de la benevolencia, de la dulzura, de un temperamento que es agradable a los demás. Y esto es precisamente lo que se refiere acerca de la benignidad. También, por ejemplo, en un diccionario común nos habla de la benignidad y nos dice que la benignidad es buscar y pensar el bien de otras personas. Cuando alguien está pensando y está procurando el bien de los demás. Entonces la palabra benignidad en sí lo que se refiere es precisamente, tiene que ver con las intenciones, tiene que ver con los pensamientos y con los deseos de bien para otra persona. Aquí vemos el término, la palabra Krestotes, que es un término griego que es benignidad y se refiere a la benevolencia comprensiva o dulzura de temperamento que pone cómodos a los demás y disminuye el dar dolor. Ahorita vamos a entender también un poco más sobre esto de la benignidad, a qué se refiere. También, como decíamos, habla de buenas intenciones, se refiere a las buenas intenciones, los buenos pensamientos y buenos deseos que alguien tiene hacia su prójimo, en este caso. Entonces, este término de benignidad, inclusive en algunos momentos, en algunas partes de la Escritura se traduce como bondad.
Hay algunas porciones de la Escritura que lo traducen como la bondad. Más adelante vamos a estar observando algunos pasajes donde se traduce como bondad, pero en sí se refiere precisamente a este término de la benignidad, del buen deseo, la buena intención y anhelo que tiene alguien sobre otro, de que esté bien, de que le vaya bien, de que haya una bendición en su vida. Hay un comentarista también que nos refiere precisamente a la benignidad y nos la relaciona con la bondad. Por ejemplo, aquí vemos en esta diapositiva, observamos nosotros el término bondad. El término bondad es este término en griego. Es un término diferente a crestotes, que es benignidad. Este término de bondad es como un término más general, más amplio. Y el término benignidad se refiere a la bondad, pero que está acompañada de una gentileza, de un deseo de hacerle bien, de ayudar a los demás. Por ejemplo, este término se distingue, estos dos términos, crestotes y agotosume, se distinguen de que el primero, o sea, crestotes, que significa benignidad, es un término más amable que en sí la bondad. La bondad implica no solamente buscar el bien, a veces buscar el bien implica que tiene que ser empleado un método firme, un término, una postura firme, una postura así quizás radical, una postura quizás enérgica. Por ejemplo, Jesús actuó con bondad. ¿En qué escenas actuó con bondad? Usted recuerda que Jesús en el libro de Mateo capítulo 23 hace una exhortación y una amonestación pública a los escribas y a los fariseos. Estaba actuando con bondad, aunque estaba en una postura enérgica, quizás muy firme, y también a manera de exhortación y de reprensión contra ciertas personas que requerían que se les expresase ese tipo de bondad, dada su condición, dada el estado espiritual en el que se encontraban esas personas. Entonces, bondad implica precisamente eso, o sea, tanto por un lado actuar suavemente, pero también implica actuar de una manera enérgica, clara y firme para con las personas de acorde a la necesidad que tiene la persona. Hay una diferencia entre estos términos. Sin embargo, benignidad, inclusive la palabra benignidad en la Biblia King James se traduce como gentileza. O sea, es un trato y es un deseo y una manera de actuar más amable, más afable, o sea, de una manera más tierna, más suave. ¿En qué escenas podemos ver cómo Jesús actuó con bondad? Refiriéndonos un poco más al sentido de la benignidad que tenía Jesús. Por ejemplo, cuando fue llevada aquella mujer que había sido sorprendida en pleno acto de adulterio. Esa mujer que fue sorprendida en el acto de adulterio, esa mujer fue precisamente presentada delante de Jesús. Y Jesús podía haber actuado en bondad, vamos a decirlo, empleando inclusive la ley para actuar en bondad. Fue una mujer encontrada en un pecado, pero no actuó con ese tipo de bondad. Actuó con una bondad precisamente que se distingue como benigna, o sea, benévola, buscando precisamente el bien, buscando el mayor bien de la persona. Y eso es lo que diferencia precisamente entre benignidad y bondad. El término benignidad es precisamente buscar el bien de aquella persona. No quiere decirse que la bondad no se busque el bien. A veces esa bondad también tendrá que ser de una manera enérgica, radical, quizás con firmeza. Eso quizás los padres podemos entenderlo. A veces cuando nuestros hijos necesitan ser corregidos, actuamos con bondad.
y tenemos que actuar con firmeza. Tenemos que actuar quizás de alguna manera marcando aquellas cosas que tienen que ser corregidas en sus vidas. Sin embargo, pues también como padres podemos actuar en esa benignidad, siendo y buscando precisamente un trato suave, un trato amable, un trato dulce, comprensivo precisamente hacia nuestros hijos. Y la benignidad precisamente es lo que nos habla la Escritura como un elemento que produce el Espíritu. A veces, por ejemplo, la Escritura instruye a los padres y nos dice, la Escritura nos habla respecto a la crianza de los hijos y nos dice cómo debemos de actuar con ellos. Dice la Escritura que no los provoquemos a ira, pero también nos dice que los debemos de criar en la disciplina y en la amonestación del Señor. Nos pone unos límites, o sea, nos pone dos lados que deben de ser balanceados o que deben de ser equilibrados para una adecuada instrucción sobre nuestros hijos. Y a veces la separación entre una condición y otra parece que es una línea muy delgada que es difícil de percibir. Obviamente aquí es donde entra la obra del Espíritu en cada uno de nosotros. Cómo actuar con benignidad y también dónde actuar con bondad. Cómo actuar con esa benignidad y cómo actuar con esa bondad. Eso es lo que el Espíritu quiere precisamente llevarnos y guiarnos. Eso es lo que el Espíritu quiere producir en nosotros. Y obviamente pues ahí lo que nosotros tenemos es soltarnos y ponernos en las manos del Espíritu Santo, porque es el que puede ayudarnos a saber ver o a entender dónde está esa línea de diferencia entre la benignidad y la bondad, cómo actuar con uno y con otro. ¿Qué otro momento, por ejemplo, podemos observar en la Escritura donde Jesús actuó con bondad? La bondad buscaba precisamente establecer lo que es correcto, hacer lo que es adecuado. Y Jesús, cuando entró al templo y observó en el templo una gran cantidad de personas que estaban erradas, que se habían desviado de un camino correcto, habían tomado el templo como una fuente de ganancia, como un lugar que no era empleado o utilizado de la manera correcta, y Jesús empezó precisamente a reprender a las personas que estaban en ese lugar, volcando ahí mesas, liberando a los animales que estaban en el interior. Y en ese entonces precisamente vemos que se actuó con una bondad, Jesús buscando el bien inclusive de aquellos que estaban siendo amonestados en ese momento. Pero también vemos la benignidad de Jesús cuando está en casa de un hombre llamado Simón, que era un fariseo. Y cuando llega a ese lugar, se sienta, es invitado a comer, le ponen los alimentos, está ahí comiendo y de repente entra una mujer, se pone a los pies de Jesús, empieza ahí a quebrantarse, a llorar, empieza a derramar sus lágrimas, y esta mujer, pues la verdad, empezó a tener un acto de rendición, de adoración, de entrega, de entrega a Jesús. Y Jesús precisamente le dice a esta mujer que sus pecados sus pecados le eran perdonados. Eran perdonados sus pecados. Vemos un actuar con benignidad. Los hombres ahí le decían, si este hombre fuera profeta, sabría qué tipo de mujer lo está tocando, qué tipo de mujer se está acercando a él. O sea, el hombre no actuando con esa benignidad, buscando el bien de esa mujer. Y entonces Jesús sí obró con una benignidad, y inclusive sus pecados le fueron perdonados a esta mujer. Así podemos nosotros también comprender, ¿de qué otra manera podemos comprender la benignidad? Hay un término que es opuesto a ser benigno, y es la malicia.
Es un término, una condición contraria a ser benigno. Por ejemplo, un diccionario, ¿qué nos puede decir sobre la palabra malicioso o malicia? La palabra malicia se refiere a una persona mala, a una persona que se le atribuye esa característica de actuar mal, que tiene intención o que tiene hechos y que procura precisamente hacer daño a otros. Una persona maliciosa normalmente es una persona que está pensando mal, con desconfianza infundamentada, con celo, con enojo, con coraje, con odio en contra de otras personas. Tiende a pensar mal y atribuir cosas malas a otras personas, sin tener un fundamento muchas veces, sin tener pruebas o poder comprobar las cosas, atribuye cosas que realmente no están en otras personas. Atribuye intenciones incorrectas a personas que se le acercan. Atribuye quizás de que alguien está riéndose de él. Atribuye ese tipo de cuestiones en su vida hacia ciertas personas, como dando por hecho que algún daño, que algún mal están procurando sobre él o sobre ella. Una persona con malicia es una persona que inclusive está llena de prejuicios, o sea, hace muchos juicios en su mente sin conocer a la persona, sin poder platicar con ella o sin tener fundamentos de lo que está tratando de enjuiciar, de razonar en ese momento, y muchas veces eso le lleva precisamente a atribuir malas intenciones a otros, que son realmente cosas que no existen en una persona. La Escritura nos habla de ese proceder y nos dice que la persona que actúa inclusive con malicia, pues es una persona que está acompañada de varias características, y nos habla la Biblia cómo es una persona que tiene malicia. Yo quisiera que viéramos precisamente lo que nos dice aquí la primera epístola de Pedro en el capítulo 2, verso 1. Primera de Pedro 2, 1. Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidia y todas las detracciones. Aquí nos habla de malicia y además nos habla de otros conceptos como el engaño, nos habla de otros pecados como la hipocresía, la envidia y las detracciones. La malicia es un pecado que no es único, no está aislado, es un pecado que siempre está acompañado de otras cosas más. Y aquí nos dice el apóstol Pedro qué cosas acompañan precisamente a la malicia. Una persona que tiene malicia en su corazón es una persona que inclusive engaña a su semejante. Es una persona que tiene hipocresía. Es una persona que tiene envidia. Es una persona que también, la palabra detracciones que menciona aquí Pedro se refiere a calumnias. Es una persona que puede calumniar, que difama, que desacredita a otros, o que está precisamente haciendo comentarios y referencias sobre terceras personas o sobre personas para desacreditarlas, para ponerlas en mal con otros. Una persona que tiene malicia actúa precisamente guiado por un pecado que la Escritura le denomina un pecado raíz. Hay un pecado raíz que está influenciando la malicia en una persona, y es la amargura. Es como un árbol, por ejemplo. Si nosotros tuviéramos aquí enfrente un árbol, nosotros podríamos observar que de ese árbol, debajo de la tierra, en ese árbol existe una raíz. Ese árbol de ahí está unido a un tronco, y de ese tronco hay muchas otras ramas.
Y precisamente nos habla la Escritura que la amargura es como una raíz, y de esa raíz van a estar unidas otras cosas más que están siendo alimentadas por esa raíz. Una de las cosas que alimenta la malicia es precisamente, o lo que alimenta la malicia es la amargura que hay en el corazón de una persona. Vamos a ver lo que nos dice aquí Efesios capítulo 4, el verso 31 y verso 32. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonando unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Este pecado de malicia tiene precisamente una raíz, que es la amargura. Y juntamente con la amargura nos describe aquí que la persona que tiene este pecado, la amargura, va a estar acompañada de muchos otros pecados. Entre ellos está el enojo, la ira, la gritería, la maledicencia y nos dice también la malicia. Estos textos que estamos nosotros revisando, el fin es precisamente entender lo que la Biblia nos refiere sobre la malicia. Nos dice, está acompañada de varios pecados. Y esto es lo opuesto de actuar con benignidad o ser benigno. La malicia es lo opuesto precisamente a ser benigno, y cuando una persona no es benigna, va a tener alguno de estos pecados. Va a estar ya sea con malicia, ya sea tenga amargura en su corazón en contra de alguien, ya sea que la persona sienta inclusive una envidia, tenga envidia en su corazón. Podríamos decir que inclusive estos pecados son pecados que cortan, que inhiben o que estorban para que se produzca este elemento que conforma el fruto del Espíritu Santo, que es la benignidad. Estos pecados, cuando están en una persona, van a impedir que precisamente esa persona desarrolle precisamente este fruto o parte de los frutos que tiene que produce el Espíritu Santo. Y obviamente la benignidad no estará en una persona que tiene alguno de estos pecados. Por ejemplo, el libro de Proverbios nos habla de cómo actúa una persona. A veces hay personas que actúan con simulación, con hipocresía, y dicen dentro de su corazón, o sea, esa persona te bendice, esa persona se acerca a ti, te saluda, pero dentro de su corazón está pensando otras cosas, está deseándote un mal, está deseándote precisamente algo contrario a lo que realmente siente. O sea, esa persona ahí está delante de ti con quizás un gesto muy, muy amable, muy gentil, pudiéramos decir, muy tierno, muy dulce, pero dentro de su corazón está sintiendo algo en contra de ti. Y actúa con esa simulación, con hipocresía. En su corazón está llena de envidia, su corazón está llena de enojo, su corazón inclusive hay muchas contiendas. Hay personas que están llenas de este pecado de malicia, y ahí en su mente se hacen todo un juicio, se enojan con tal persona, ni siquiera la persona está presente, pero ya ahí en su mente se están peleando con él, con ella, están diciendo qué le van a decir, cómo van a argumentar, y ahora sí no me voy a dejar, me las va a pagar, esta va a ser mi oportunidad de desquitarme, de hacerle ver que él está mal, de hacerle ver que él es una persona que no conoce, que no sabe, y ahí en su mente tiene una gran cantidad de contienda. Hay unos pleitos, unas guerras tremendas que se están orquestando ahí en su mente contra una persona. Inclusive están
considerando cómo van a actuar con él cuando lo miren, cuando lo vean. Y le voy a decir estas cosas, y voy a decirle estas palabras. Ya sé que estas cosas le hieren, le lastiman, lo incomodan, le hacen sentir mal, lo desaniman. Le voy a decir esto, y le voy a hacer ver que él está mal. Y se actúa precisamente incitado por una malicia, o sea, pensamientos de mal hacia esa persona. Pensamientos de odio, pensamientos llenos de envidia, pensamientos que inclusive están buscando desacreditar a la persona, con una intención de contender, con una intención inclusive llenos de enojo o llenos de celos. ¿Cuántas mujeres, por ejemplo, hay que están llenas de celos? Y a veces su mente, por dar rienda suelta a su mente, por dar cavidad a esos pensamientos en su mente, muchas veces ahí en su mente se pelean con su esposo. Ni siquiera está el esposo en casa, pero ya se están peleando ahí en su mente con su esposo. O muchos maridos están peleando ya con la esposa ahí en su mente, y a veces hasta se llegan a reconciliar, los que bien les va. Ahí en su mente ya se reconciliaron, se pelearon y se reconciliaron con él. Pero otros realmente por la malicia están cayendo en una postura y una condición donde cuando llega el esposo, llega la esposa, se arma ahí una guerra, una batalla tremenda. Y así actúa la persona, porque están abundando pensamientos inflamados, instados, fomentados por alguno de estos pecados o todos estos pecados: el engaño, la hipocresía, la envidia, la maledicencia o la difamación, la contienda, el enojo, el celo, la ira que tiene. Y esos sentimientos obviamente están ganando y están llevando a su mente a fabricarse ideas y cosas que a lo mejor no son reales, no son ciertas. No está pensando bien de su prójimo, y también inclusive la persona llega a decir: bueno, cuando venga me las va a pagar. Ahora sí, me voy a desquitar. Lo voy a tratar muy mal, le voy a hacer esto, le voy a hacer aquello. Y está precisamente maquinando de qué manera se las va a cobrar. Santiago nos lo describe de esta forma. Miren, vamos a ver cómo nos describe precisamente Santiago el pensar malicioso, o lo que produce también la malicia. Nos habla aquí Santiago en el capítulo 3, el verso 14. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis, ni mintáis contra la verdad. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino que es terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Santiago, hablando acerca de lo que pasa en la mente de muchas personas, refiere que una persona que es guiada por estos pecados, donde se involucra la contienda, la envidia, los celos, donde hay amargura, todas estas cosas van a llevar a que la persona caiga en un estado de malicia. Le cuesta trabajo pensar bien de su prójimo. Y a veces eso le lleva precisamente a tener una mente acostumbrada a los prejuicios. Y empieza a catalogar. Si un hombre le falló, dice: todos los hombres son así. Si una persona, un cristiano, una persona que se decía hermano, esa persona te falló, alguna situación hubo en tu vida, tuviste una dificultad, hubo un mal testimonio, hubo un tropiezo en tu vida, entonces, o alguna situación, un desacuerdo, una diferencia, a veces se cae precisamente en una postura: todos son igual. ¿Cuánta gente hay que está considerando así? Todas las personas son iguales.
refiriéndose a todos los cristianos. A lo mejor alguien le dio mal testimonio, ya no quiere buscar de Dios y dice, es que todos son igual. Bueno, ahí que estás observando, eso es un prejuicio, y muchas veces ese prejuicio puede estar instado porque alguien te hirió, es cierto, alguien te lastimó, alguien te dañó, te ofendió, te hizo algún daño. Y esa situación lastimó tu ser, tu persona. Lastimó tu vida, quizás te lastimaron en tu infancia. Esa persona quizás te lastimó porque pusiste confianza en él y esa persona a lo mejor te hizo algún daño. Y bueno, de alguna manera la persona se queda en ese estado. Quizás no ha comprendido, no ha visto su necesidad de que tiene que perdonar. Tiene que poner sus ojos en Dios, tiene que buscar realmente a Dios en su vida. Y entonces esa experiencia se convierte en algo que alimenta pecados en su vida, como el odio, como la amargura, como la malicia, y no puede salir de ese estado espiritual. Yo quiero decirte que es un estado melancólico el estar así. Es una condición triste el que el hombre esté así, esté en una prisión de sentimientos, de recuerdos, de malas experiencias, y que se quede en esa prisión y que no salga. Yo quiero decirte, Jesús ha venido a abrir las puertas de esas prisiones para que las personas sean libres de esas cosas que hay en su vida, que lo están aprisionando a esos sentimientos de odio, de enojo, de coraje, de celo, de envidia, de sentimientos malos que tiene hacia alguien. Jesús ha venido a abrir esas prisiones de esclavitud. Jesús no quiere que las personas estén así. ¿Por qué te vas a privar de una verdadera paz y felicidad que Dios te puede dar? Jesús quiere abrir esa prisión para que tú salgas de ese estado. Solamente es cuestión de que tú primero lo reconozcas, que estás en esa prisión, y segundo, que le pidas ayuda a Dios, porque Él es el que puede abrir esa puerta. Jesús la ha abierto y quiere abrirla para ti. Él puede ayudarte a salir de ese estado. Que en tu mente ya no estén precisamente todos esos pensamientos que muchas veces hasta hacen o propician o producen que ni te saborees la comida que tienes enfrente. A veces ves a otros que están contentos y tu vida se llena de amargura, de malicia. ¿Y esos por qué están tan contentos? Y a veces hasta más y más se alimenta la malicia y el sentimiento de amargura. ¿Por qué yo no puedo alcanzar eso? ¿Por qué yo no puedo ser como ellos? Quiero decirte que eso precisamente es lo que hace melancólico, lo que hace realmente triste vivir en una condición así. Pero Dios quiere cambiar esas cosas y ha venido precisamente a cambiar esas cosas. Entonces, esto es lo que también la Escritura nos refiere respecto a la malicia. La oportunidad que Dios nos brinda para salir de ella, para actuar con benignidad. Lo contrario de la malicia es benignidad, pensar bien y pensar lo bueno hacia los demás. Inclusive hay personas que han tenido un trato o han tenido experiencias en su vida. Ayer yo escuchaba el testimonio, escuchaba el comentario de una persona que hace muchos años fue lastimado por una persona, fue lastimado, fue herido en su alma. Y al comentar precisamente él por qué había sido herido, por qué había sido lastimado, era algo injusto que se había cometido en contra de él. Pero lo que
realmente me sorprendía, lo que realmente me hacía ver cómo obra el Espíritu, el fruto del Espíritu actuando en una persona, es que él decía: ha pasado mucho tiempo y si yo veo a esas personas o algún día me las encuentro, mira, yo me sentaría a platicar con ellos con tranquilidad. No les deseo nada mal. No les deseo que les vaya mal, ni que acontezca o que vivan lo que yo viví. Yo espero que estén bien y que les vaya bien. Precisamente eso es lo que contrarresta, la benignidad contrarresta la obra de la carne. La obra de la carne nos lleva a desearle mal a alguien, procurar el mal de alguien, pero el fruto del Espíritu, que es en este caso la benignidad, nos lleva a buscar el bien de aquellas personas. Inclusive la Escritura nos habla de esa benignidad. Nos muestra, por ejemplo, la palabra como Jesús. Aquí en Mateo vamos a ver este pasaje de Mateo en el capítulo 5. En el verso 43, Mateo 5, verso 43, nos dice: oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Y empieza aquí a describir Jesús cómo debe de actuar un cristiano, un hombre que busca a Dios, un hombre que está siendo guiado por Dios, y nos refiere que esa persona que está buscando a Dios ama a su enemigo. En vez de proferir una maldición, él va a buscar bendecirlo. En vez de hacerle un daño a aquel que le aborreció, le hizo algún mal, él va a buscar hacerle el bien. Si una persona lo ofendió, lo humilló, le hizo algún trato inadecuado, dice, esa persona va a orar por esa persona otra. Va a orar por el que lo ultrajó, por el que lo persiguió, por el que le hizo afrenta, por el que le hizo daño. Y así Jesús empieza a describir en estos versos precisamente cómo debe de actuar una persona que está siendo influenciada por Dios. ¿Sabes dónde empieza esto? Empieza precisamente con la obra del Espíritu llevándote a la benignidad. El pensar el bien de los demás. Aunque esa persona te ha hecho un daño, aunque esa persona te ha hecho algún mal, el Espíritu quiere llevarte a poder reconciliarte quizás en tu corazón con esa persona, aunque esa persona no cambie, aunque esa persona nunca venga a pedirte disculpas por lo que te hizo, aunque esa persona nunca se acerque a ti para decirte, oye, mira, me arrepiento, la verdad me siento muy mal por lo que te hice, me siento muy mal. A lo mejor nunca escuchas eso. O quizás nunca vuelves a ver a esa persona. Pero la benignidad te lleva a actuar a que inclusive perdonas a esa persona. Inclusive buscas el bien de él. Estás deseando que le vaya bien, que nunca él pase lo que tú enfrentaste, lo que tú viviste. ¿Y sabes esto cómo es? Esto es solamente algo que obra el poder del Espíritu en una persona. Porque precisamente para algunas personas dirán, lo que ese hombre está diciendo es una locura. ¿Quién va a tener ese sentimiento sobre su prójimo después de haber experimentado una violación, una tortura, un daño, una ofensa, una humillación, un maltrato? ¿Quién va a sentir eso? Bueno, ese es el milagro que hace Dios y el Espíritu en una vida, poniendo ideas, pensamientos e intenciones adecuadas y correctas, buenas. Y eso es el fruto del Espíritu. Eso es precisamente a lo que guiaba Jesús en ese pasaje que veíamos de Mateo 5. Eso es lo que produce el Espíritu Santo cuando tú te dejas influenciar por el Espíritu y el Espíritu pone esta virtud en tu vida, de ser benigno, de actuar con benignidad para con tu prójimo. Vamos a ver lo que la Escritura, por ejemplo, nos habla aquí sobre la benignidad de Dios. Vamos a ir entendiendo un poco más.
Por ejemplo, cuando la Escritura nos habla sobre la benignidad de Dios, podemos entenderlo en algunos pasajes de la Escritura. Aquí vamos a ver uno que está en Jeremías capítulo 29, el verso 11. Jeremías capítulo 29, verso 11. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Vuelvo a leer la cita, es Jeremías capítulo 29, verso 11, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. ¿Sabes cómo obra y cómo es la benignidad de Dios? Es algo muy hermoso y es algo muy particular, que la benignidad de Dios es la que permite que tú y yo estemos todavía con vida. Pero aquí nos dice, por ejemplo, nos está revelando cómo es esa benignidad de Dios. Y nos dice que está en sus pensamientos. Dios siempre tiene pensamientos de bien. Dios siempre procura el bien y busca el bien del hombre. Y quiero decirte que no es algo nuevo, no es algo de apenas. Dios ha buscado generación tras generación el bien de la humanidad. ¿Qué sostiene, por ejemplo, la humanidad hasta este tiempo? Hace 8 días hablábamos de esa paciencia de Dios. La paciencia de Dios ha permitido que Dios hasta este día conserve con existencia o con vida a la humanidad y que ésta se arrepienta. Dice Romanos que la paciencia, la longanimidad, dice ahí, es precisamente, habla de la paciencia, de la benignidad. A través de estos elementos Dios quiere que las personas sean guiadas al arrepentimiento. Ese trato dulce, ese trato gentil que tiene Dios, ese trato amable que tiene Dios para con la humanidad. A veces hay personas que quisieran que Dios actuara con su justicia, con su poder, destruyendo a los malos sobre la tierra. Pero si Dios actuara así, pues yo creo que ¿quién quedaría de pie? ¿Quién quedaría con vida? ¿Quién podría decir, bueno, yo me voy a librar porque no he sido tan malo? Que destruya a Dios aquellas personas que son violadoras, aquel hombre que es narcotraficante, que destruya a Dios aquellas personas que solamente están generando mal y daño sobre la tierra, a los homicidas, a los ladrones, a esas personas, que Dios los destruya. Pero alguno empieza a querer establecer su parámetro de justicia y decir, bueno, nada más a ellos porque ellos sí son muy malos. Pero si Dios actuara realmente así, solamente en base a justicia, ¿quién quedaría en pie? La benignidad de Dios ha actuado en que Dios tiene buenos planes y pensamientos para con el hombre. Dice, son pensamientos de paz, de querer darle un bien, de poderlo bendecir, de poderlo encaminar y encauzar a que encuentre su salvación, a que se arrepienta, a que alcance la vida eterna, a que no sea condenado. Esos son los pensamientos que tiene Dios para con toda una generación, para con tu vida. Y por siempre los ha tenido, así con la generación de Noé, así con antes o previamente a la destrucción de la generación de Noé. Dios tuvo estos pensamientos, unos pensamientos de bondad, de benignidad para con toda esa generación, dándoles tiempo, actuando su paciencia para que procedieran al arrepentimiento. Lo tuvo con Sodoma y Gomorra, lo ha tenido con el pueblo de Israel. Mira, creo que el mayor testimonio que se tiene es el mismo pueblo de Israel. Aún desde el desierto, sus pensamientos fueron precisamente de benignidad hacia ese pueblo. Aún sabiendo que ese pueblo se le iba a rebelar, mira, Dios siempre buscó el bien. Tuvo buena intención para con ese pueblo. Cubrirlo, protegerlo, serle una columna de fuego en la noche y una columna de nube en el día. Buenos pensamientos para con él.
pensamientos de bien, pensamientos donde Dios quiere hacer ese bien mayor. Isaías nos dice que los pensamientos de Dios inclusive son más altos que nuestros pensamientos. Los pensamientos de nosotros, dice, mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dice Jehová. Está en Isaías 55, verso 8. Y el verso 9 dice: como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Lo que nos refiere la Escritura respecto a esos pensamientos no se refiere a que Dios sea más inteligente, o sea, no está hablando en ese sentido, está hablando de los propósitos, de la intención, está hablando del fin que busca Dios. Los pensamientos que hay en Dios están llenos de misericordia, de amor, de compasión, de bondad, de bien para el hombre. Y es precisamente lo que conforma una benignidad, el bien que busca Dios para con el hombre. Y esos pensamientos, quiero decirte, muchas veces son diferentes a como los tiene el hombre. A veces el hombre solamente tiene inclusive ciertos pensamientos sobre sí. Yo creo que Dios no me quiere ayudar. Yo creo que Dios no puede ayudarme. ¿Quién me va a ayudar a cambiar, a ser diferente, a encontrar esa paz, a tener esa benignidad? Yo creo que Dios no se ha fijado en mí. A veces esas son solamente expresiones de cómo pensamos nosotros. Recuerda lo que dice aquí: mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Dios realmente busca el bien y está buscando tu bien. Nos habla en la Escritura, por ejemplo, que Dios ha actuado en benignidad. Actúa con benignidad a través de su naturaleza, o sea, a través de la naturaleza, de la misma creación. Ha sido dada en benignidad para el hombre, buscando el bien del hombre. Inclusive los eventos que ocurren en la Escritura, los eventos de la historia que han ocurrido en la historia, manifiestan precisamente la benignidad de parte de Dios. Eventos que marcan cómo Dios, aun cuando hubo una caída, es decir, la caída de la humanidad, ese evento muestra cómo Dios actuó en benignidad. Ya estaba considerando cómo ayudar al hombre, cómo salvar al hombre. Vino la caída, pero Dios estaba considerando cómo voy a salvar a la humanidad. Y ya estaba considerando precisamente su plan. La misma palabra manifiesta, o sea, el que tenemos la Biblia, la Escritura, cada instrucción, cada consejo, cada porción de las Escrituras nos manifiestan esa benignidad de parte de Dios hacia nosotros. Consejos, instrucciones, amonestaciones, advertencias que vienen en la Escritura para evitar que en nosotros acontezca o venga alguna situación que destruya nuestra vida, destruya inclusive nuestra familia o destruya nuestra eternidad, o nuestra eternidad sea conducida a un lugar de tormento. En la Escritura encontramos el consejo. La misma palabra manifiesta esa benignidad de parte de Dios hacia nosotros. También se ha expresado la benignidad de Dios con el afligido. ¿Cuántas porciones de la Escritura hablan de ese consuelo y de los buenos propósitos que tiene Dios para aquella persona que se encuentra en aflicción? ¿Cuántos salmos, por ejemplo, pueden traer consuelo a una persona que está pasando por esa situación? Y traen consuelo. Precisamente Dios, a través de la Escritura, ha dejado ya
un elemento, una herramienta para que aquella alma atormentada, aquella alma afligida encuentre el consuelo. Lucas 6, verso 35. Lucas 6, verso 35 dice: amad pues a vuestros enemigos y haced bien, y prestad, no esperando de ello nada, y será vuestro galardón grande, y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y malos. El pasaje que es paralelo a este es el que se encontraba ahí que se encuentra en Mateo 5, y en ese pasaje paralelo hace referencia la Escritura que Dios es el que hace salir el sol sobre malos y hace salir el sol sobre los malos y sobre los buenos, y que hace llover sobre los justos e injustos. Cada amanecer expresa también la benignidad que tiene Dios. Envía el sol o envía la lluvia conforme a la necesidad. Y eso manifiesta precisamente su benignidad. La misericordia, esa benignidad que Él tiene para con el hombre. También, por ejemplo, Dios ha expresado la benignidad para con el hombre. Se ha manifestado esa benignidad cuando Jesús vino a este mundo. Se manifestó la benignidad. Mira, vamos a ver lo que nos dice aquí el libro de Tito, la epístola a Tito, capítulo 3. Tito, capítulo 3, verso 4 y verso 7, al verso 7. Dice aquí: pero cuando se manifestó la bondad de Dios, la palabra aquí bondad es la palabra cresteto, que es realmente también se traduce como benignidad. Cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Está hablando de la salvación, de todo lo que implica la salvación, todo lo que conlleva la salvación. O sea, habla de varias cuestiones aquí muy importantes. Habla de ese lavamiento que representa, pues de alguna manera, la transformación que hace Dios por el Espíritu en una persona, cambiando un corazón de piedra, poniendo un corazón de carne, perdonándole sus pecados, quitando toda la inmundicia que había en su vida. Pero todo esto vino cuando se manifestó la benignidad de Dios para con nosotros. Cuando Dios envió a su Hijo, ya era precisamente una expresión de benignidad que Dios tenía para con el mundo. El deseo, el anhelo, la intención. ¿Tú recuerdas qué fue anunciado cuando Jesús nació en este mundo? Cuando Jesús vino a este mundo, dice: buenas nuevas. Había buenas nuevas, había buena voluntad en la tierra. Buena voluntad para con los hombres. Había precisamente una manifestación de esa benignidad de Dios. Los buenos pensamientos que tenía Dios se concretaron en el momento en que Jesús vino a este mundo. Y esa benignidad de Dios, quiero decirte que son pensamientos que están activos de parte de Dios. Es decir, son cosas que Dios tiene en el presente y que tiene para el futuro. Que inclusive las cosas que han acontecido en el pasado están precisamente influenciadas por su benignidad, por su buen deseo. Algunas personas en la angustia, en los problemas, en la aflicción, quisieran que esas cosas no se repitieran en su vida.
Que esos eventos salieran como que de sus memorias, de sus recuerdos, salieran de su pasado, quedaran ahí guardados en un lugar donde nunca más se pudiera recordar de esos eventos. Pero sabes, todo lo que ha acontecido está también en base a la benignidad de parte de Dios. Sus pensamientos, recuerda, de Dios no han sido ni serán, no son ni serán pensamientos de mal, ni de destrucción, ni de pues de alguna manera, o sea, no es la intención ni el propósito de Dios buscar un mal en nosotros. Al contrario, Dios busca nuestro bien. Pero esas cosas que a lo mejor en el pasado a ti te han generado dolor, aflicción, malos recuerdos, malos sabores de boca, te han generado inclusive un deseo de nunca más volver a recordar esas cosas. Mira, aún la benignidad de Dios quiere enseñarnos o quiere dejarnos que tú y yo entendamos que Dios, aún en lo que tú viviste, quiere enseñarte algo bueno. Quiere transformar eso malo en algo bueno a tu vida. Porque nunca ha estado en ese pensar de Dios y en ese deseo de Dios el mal tuyo. Y esa situación que te hirió, te lastimó, Dios puede transformarla en una situación, si pudiéramos decirlo de esa forma, donde tú encuentres un provecho, aunque en ese tiempo te produjo algo muy desagradable. Ahora puedas encontrarle algo diferente. Los pensamientos de Dios inclusive son para el porvenir, ni siquiera se quedan, las buenas intenciones de Dios se han quedado ahorita. No están en base inclusive a si el hombre ha respondido como Dios espera. ¿Cómo obra el hombre, por ejemplo? El hombre puede decir un día, me voy a llenar de mucha benignidad, voy a ser muy bondadoso, voy a ser un buen hombre, quiero ser un buen cristiano, quiero ser una buena persona, y entonces se llena de muchos buenos deseos. Por ejemplo, la gente ahora que concluyó el año, que estaba por iniciar, pues dice la gente que se cargan de buenas ideas y buenos pensamientos, buenas vibras y buenas intenciones en su vida. A lo mejor una madre, imaginemos, una madre pues empezando el año, pues ahora se hizo buenos propósitos. Ya no voy a gritar tanto, ya no voy a decir tantas groserías, y se llena de muy buenos pensamientos. Voy a ser más paciente con mis hijos, voy a ser una buena persona, voy a ser una mujer muy buena con mi esposo, etcétera. Y así el hombre, el joven, cualquier persona se pudo haber llenado de muy buenos pensamientos y de muy buenas intenciones. Pero a veces se topa con cosas reales, ¿no? Se topa con la realidad. A veces los hijos no están actuando como ella esperaba. A veces no está en la situación, en las circunstancias como ella consideraba. Y su idea benigna o sus buenos pensamientos se esfumaron, se apagaron. Ya se desintegraron, ya no están, ya han concluido, ya han llegado a un límite. Ya han acabado, ya se ha quedado trunca o se ha quedado trunco ese deseo. Ha actuado hasta un límite de tiempo, hasta un tiempo nada más. Quiero decirte que la benignidad de Dios es inclusive para los siglos venideros. ¿Cuántos años tengas tú de vida? ¿Cuántos años tenga yo de vida? No lo sé. Pero el tiempo que estés sobre esta tierra, todavía estarán presentes este actuar de parte de Dios, pensamientos de benignidad, la benignidad de parte de Dios hacia tu vida. Y hasta el día que tú mueras estará precisamente obrando esa benignidad de parte de Dios. Vamos a ver lo que dice aquí Efesios capítulo 2, verso 7, nos dice: para mostrar en los siglos venideros las
abundantes riquezas de su gracia, en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Nuevamente aquí la palabra bondad es la palabra crestotes, que significa benignidad. En su benignidad para con nosotros en Cristo Jesús. Nos habla de que no tiene un límite ese pensar de parte de Dios, aun cuando el hombre no ha actuado quizás hasta este tiempo como Dios esperaba. Hay personas que se sienten inmerecedoras, indignas de esa gracia de parte de Dios, y bueno, es una realidad en cierta forma, porque realmente ninguno somos merecedores de su gracia, de su amor y de la bondad de parte de Dios. Ninguno somos merecedores de esos favores de parte de Dios hacia el hombre. Sin embargo, muchas veces ese pensar está en base inclusive al conocimiento. Hay personas que tienen ya conocimiento de la Escritura y se sienten todavía pues muy mal, se sienten realmente mal y dicen: muchas veces le he fallado a Dios. Muchas veces yo creo que Dios me ha dado oportunidades, yo creo que Dios ha sido muy bueno, hay personas que han orado por mí, Dios ha estado tratando conmigo de distintas formas, Dios ha intervenido en mi vida de muchas maneras y no he respondido como Dios espera de mí. ¿Sabes qué acontece o qué es lo que lleva a que Dios continúe manifestando su compasión, su paciencia, su gracia sobre nosotros? Su benignidad. Hasta este día Dios tiene todavía buenos propósitos para contigo. Hasta este momento todavía Dios tiene buenos planes para tu vida. Tiene buenos planes todavía. Sí. Aunque a lo mejor tú empiezas a revisar tu vida y dices: bueno, pues quién sabe qué buenos planes tenga Dios. Yo he desbaratado mi vida. Yo hice esto y pensé que me iba a salir bien. Tomé estas decisiones y creí que era lo mejor, pero ahora mi vida se ve, pues realmente no se le ve dónde empieza ni dónde termina. No sé ni para dónde voy, no sé ni cómo voy a arreglar este asunto, no sé ni cómo voy a cambiar las cosas en mi vida en esta área, no sé ni cómo voy a salir de esta situación. Bueno, es que esos son nuestros pensamientos. Pero la benignidad de Dios manifiesta que Él tiene buenos planes y buenos propósitos, y que Él quiere llevar a cabo esos buenos planes que tiene para tu vida. Buenos planes que Él tiene para contigo. Y dice que esos buenos planes, inclusive para los siglos venideros, para los tiempos que vienen más adelante. Los pensamientos pasados, presentes, futuros de Dios hacia nosotros han estado llenos de su benignidad. Han estado llenos de esa benignidad que Él tiene para con nosotros. Así es que por eso la Escritura, a través de la benignidad que nos habla la palabra, la benignidad es un elemento que usa Dios para que tú te acerques a Él, para que tú vengas a Él con ese corazón arrepentido, con un corazón contrito. Mira cómo ha obrado su paciencia contigo, mira cómo obra su benignidad para contigo hasta este día. Muchas personas seguramente ya hubiesen desechado a alguien. Imagínate, por ejemplo, hay gente que escoge a personas como que les ven un futuro, ¿no? O sea, les ven un futuro a una persona porque quizás tiene habilidad en una área en su vida para desarrollarse como un profesional, para desarrollarse en ciertas cosas. Le ven futuro, se le dice. Le ven futuro a esa persona. Pero si esa persona, imagínate, está invirtiendo en ese candidato, está invirtiendo, tiene buenas ideas, buenas expectativas, buenos pensamientos sobre él y tiene anhelos de que se concreten sus sueños, sus propósitos y sus metas. Pero de repente algo se observa o sale a la luz que va a echar a perder
su futuro, que va a echar a perder sus dones o sus otras cualidades. ¿Qué hacen? Muchas veces las empresas corren a esa persona: ya no me sirves, vimos en ti esto, tienes esta situación en tu vida y es algo que no nos va a ser útil, y lo corren, lo desechan. Si es en el mundo de la actuación y ese tipo de medios o en ese ambiente, si hay algo que sale y que mancha su reputación o que hace ver realmente que no tiene lo que se veía al principio, también es desechado. También es desechado. Pero yo quiero decirte que algo realmente actúa en Dios. O sea, Dios no obra así. Dios nos conoce. Puede conocer qué virtudes hay en ti. Sabe qué cosas también no son realmente una virtud en ti, o en nosotros no son virtudes. Conoce nuestros errores, conoce nuestros tropiezos, conoce nuestros defectos, conoce tus pecados, conoce las cosas que hay en ti. Pero aún con todo y eso, Él piensa en hacer algo diferente en tu vida, distinto, algo maravilloso, algo que quizás en el mundo pues nadie podría, pues de alguna manera jugarse, vamos a decirlo así, jugársela para hacer una inversión. Quiero decirte, Dios ha pensado cosas buenas y tiene buenos propósitos para nosotros y está dispuesto. Si no escatimó ni a su propio Hijo, no escatimó para lograr esos fines y esos propósitos en tu vida, aún no escatimó a su Hijo. Sus pensamientos hablan de que son pensamientos muy altos, de bien y no de mal. Por consiguiente, si así es Dios, ¿qué espera también Dios de sus hijos, de los cristianos? ¿Qué espera Dios de sus hijos? Que también ellos puedan ser benignos. Si Dios es benigno, Él estará esperando también de los cristianos que estén llenos de esta virtud, la benignidad. Vamos a ver lo que nos dice aquí Colosenses capítulo 3, el verso 12. Colosenses capítulo 3, verso 12 nos dice: vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, etcétera. De más cosas nos describen la siguiente porción. Pero aquí nos dice que un cristiano, un hijo de Dios, debe de vestirse de este elemento, de esta virtud, de esta cualidad. En su vida debe de haber benignidad, de estar pensando y de estar buscando el bien de su hermano, de estar buscando el bien de sus hijos, de estar buscando el bien de su prójimo, de estar buscando el bien precisamente de su semejante. Habla de las intenciones, de los propósitos y de esos anhelos que hay en su vida de hacer y buscar el bien de los demás. Y eso le lleva precisamente a tener un trato diferente con su esposo. La benignidad que produce el Espíritu en una persona le lleva que, a pesar de que el esposo sea quizás tosco, quizás el esposo es seco, quizás el esposo es de alguna manera frío a veces con la esposa, está cansado, está estresado, las razones, los factores, las circunstancias, las situaciones que estén a su alrededor, y obra una benignidad de la esposa hacia su esposo y viceversa también, del esposo hacia la esposa. A veces el esposo, llegando a casa, lo que quiere es llegar a descansar, a relajarse, un día estresado, el tráfico, los pendientes, las necesidades, el dinero se está acabando, no alcanza el gasto, no alcanza el dinero, etcétera, y quiere de alguna manera llegar a casa
Y llega y a lo mejor la esposa está afligida, preocupada, está cargada por todo un día a lo mejor de quehacer, de actividades, de necesidades con los niños, las dificultades en la crianza, los problemas en la escuela, las necesidades económicas, los problemas dentro del hogar, situaciones así, y quiere encontrar precisamente apoyo en el esposo. Y a lo mejor la esposa empieza a comentar y a decir todas las situaciones que ha vivido. Y quizás en ese momento el marido lo que le viene es: otra vez vas a empezar. Otra vez con tus quejas, otra vez con esto, otra vez con estas situaciones, otra vez con los mismos problemas, con el mismo batallar. Y mira, cuando hay benignidad, el esposo precisamente actúa de una manera gentil, atenta, afable, amable, considerada, tierna. Y eso es precisamente a lo que guía el Espíritu en una persona. Y dice aquí la Escritura que es parte del vestido que distingue a un hijo de Dios. Vestíos. Nadie se sale de su casa sin vestimenta, o después de bañarse, por ejemplo, las personas normalmente ocupan algo para cubrirse, para taparse. Que no andes tú desnudo. Si no hay benignidad, es como si estuviésemos precisamente desnudos. Tenemos que vestirnos de esto. Y eso es necesario en tu casa, es necesario en tu trabajo, es necesario ahí en el lugar donde tú estás, es necesario en la familia, es necesario en la iglesia, es necesario ahí andando por la calle. Yendo de camino a tu trabajo, yendo de camino a tus compras, a tus actividades, a tus quehaceres, a la escuela, lleno de benignidad. A veces vemos cómo esto más bien abunda no la benignidad, sino la malicia. A veces hasta en el transporte, ¿no? Mucha gente llena de malicia, una mala intención, queriendo hacer un daño a su prójimo, o algunos que reciben un toque accidentalmente, quizás un empujón por cierta situación, un golpe accidentalmente, rápidamente, la actitud llena de malicia. Me quiere hacer daño, me quiere amolar, me quiere hacer un mal. Y no hay la benignidad. ¿Cuántas personas necesitarían esto? Sobre todo aquellas personas que tienen un trato muy personal, o sea, un trato con otras personas. Imagínate personas que tienen benignidad en un mostrador. A veces llegas a pedir una atención de un servicio, de alguna situación de tu casa, de tu domicilio, y un rostro lleno de enojo, lleno de ira, de aspereza, quizás hasta de desconfianza. En todos esos aspectos se requiere. También la benignidad debe ser una característica que precisamente sea mostrada, manifestada hacia nuestro semejante. Por ejemplo, aquí en Efesios capítulo 4, nos dice el verso 31 al verso 32, es un texto que ya hemos tocado. Nos dice: quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Antes, sed benignos unos con otros. Aquellas personas que batallan con la ira o con el enojo, ¿qué fruto precisamente puede ayudarlos? Además de la paciencia, el amor, la benignidad. Estar pensando hacerle bien a tu prójimo. No cobrarte lo que te hizo. No querer ajustar cuentas tú con él, sino poder precisamente actuar con benignidad. Antes bien, dice el verso 32, antes bien, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonando unos a otros, como Dios también os perdonó.
Como Dios ha sido benigno con nosotros, aquí lo que nos invita a la Escritura es precisamente a actuar con ese mismo proceder con tu semejante. Ser benigno con tu esposo, ser benigna con tu esposa, ser benigno con tus hijos, los hijos ser benignos con los padres, ser benigno con tu semejante, porque Dios también ha actuado con esa benignidad. Y bueno, quiero decirte que Dios quiere y Dios busca producir esta cualidad, esta virtud en todos aquellos que se rinden a Él. Decía Jesús, para que seáis hijos del Altísimo. Para que seáis hijos del Altísimo, nosotros necesitamos imitar esa benignidad que Él ha manifestado sobre nosotros. ¿Por qué no cerramos nuestros ojos? Les invito a que nos pongamos de pie. Vamos a ponernos de pie y cerramos nuestros ojos. Los pensamientos que Dios ha tenido sobre nosotros han sido pensamientos de bien. Y hasta este día así han actuado esos pensamientos. Cuando quizás el hombre ha querido actuar apegado más a la justicia, a hacer lo correcto. En una ocasión los discípulos de Jesús, al ver que otras personas no les habían recibido, una ciudad no los había recibido, dos de sus discípulos se acercan a Jesús y les dice y le comentan: Señor, ¿quieres que oremos para que descienda fuego y los consuma? Hablando de esa ciudad que no había recibido a Jesús. Y Jesús les dice: vosotros no sabéis de qué espíritu sois. Jesús quería llevar a que se actuara con esa benignidad. Jesús vino a salvar a las almas, no a perderlas. Y esa benignidad hasta este día es la que nos permite estar en pie delante de Dios. El plan que Él tiene, salvar tu alma. Como discípulo, como cristiano, ayudar en nuestras vidas. Que este fruto esté en nosotros ante las situaciones que quizás tú puedes vivir, llevar en la calle. Al ver la maldad, ser objeto de una agresión, de una situación en tu vida. Actuar con benignidad. Buscar en Dios esta cualidad y que ésta crezca, se desarrolle en tu vida, para estar bendiciendo precisamente a los tuyos, bendiciendo a tus hermanos, a la iglesia, procediendo con benignidad. Lo contrario a esa benignidad es la malicia, y es lo que debemos precisamente desechar, quitando de nosotros toda malicia, como dice la Escritura. Todo lo que acompaña a la malicia. Antes Dios quiere llevarnos a ser benignos. Si tú necesitas de tu corazón quitar la amargura, quitar la malicia, hoy es el día donde tú puedes decirle a Dios que te ayude a salir de esa condición, donde tú puedas perdonar a tu prójimo y puedas actuar ahora con benignidad, deseando, pensando y aún procurando el bien de tu semejante, inclusive de aquella persona que te hirió, aquella persona que te lastimó, aquella persona que te defraudó, buscando el bien de esa persona.
Jesús conoce nuestros corazones, conoce nuestras vidas. Aquí está Jesús, aquí está Dios en medio de nosotros. Él sabe cómo está tu vida, Él sabe cómo está tu corazón. Hoy puedes acercarte con esa confianza a Dios, aun con la certeza que hasta este día Él ha obrado con buenos pensamientos para contigo, pensamientos de paz y no de mal, porque los pensamientos que Él tiene no son nuestros pensamientos, sus caminos no son nuestros caminos. Y Él ha buscado tu bien, ha buscado tu salvación, ha buscado fortalecerte, ha buscado darte su gracia. Él ha buscado llenarte de su espíritu para que esté en ti esta virtud y esta cualidad. Que te lleva a tener buena intención, buenos propósitos, pensamientos de bien para tu prójimo. Esto solamente en Dios y por Dios se tiene. Medita lo que dice este canto, mira, puede bendecir tu vida. Escucha. Yo te conocí desde el vientre de tu madre. Yo te conocí antes de que tú nacieras. Yo he caminado desde siempre a tu lado y he contado cada uno de tus pasos. Yo conozco cada una de tus heridas y también una a una tus alegrías. Hoy quiero empezar contigo una nueva vida, olvidarme del pasado y darte un nuevo día. Y aquí estoy llamándote a ti. He puesto mi mirada en tu vida. Yo soy el que te puede sanar de todas tus heridas. Levanta ya tus ojos, entrégame tu corazón. Mira que todo está pagado, pues yo por ti mi vida he dado. Pues yo por ti mi vida he dado. Así es. Hasta este día, esa benignidad de parte de Dios ha actuado sobre nosotros. Si Dios quisiera destruir esta tierra, ya lo hubiese hecho. Ya hubiese destruido tu vida quizás. Si Dios te quisiera destruir, ya lo hubiera hecho. Pero hasta este día sus pensamientos han sido de paz, de bien, buscando Él hacer algo nuevo en ti, una nueva vida. Y eso manifiesta los buenos pensamientos que Él tiene para con nosotros. Esos pensamientos que son de paz y no de mal. Aún a pesar de que el hombre le ha ofendido y ha hecho tantas cosas delante de Dios tan aborrecibles, tan horrendas,
Dios ha buscado ayudar al hombre y sacarlo de esa condición, de salvarlo, de rescatarlo, de ayudarlo, de restaurar su vida. Y Jesús ha venido precisamente a hacer esto, a cambiar, a transformar. Él te ha conocido, Él te conoce, Él sabe quién eres, sabe todo lo que hay en tu corazón. Él puede ayudarte en este día. Tienes que levantar tus ojos y mirar a Jesús, cuán bueno ha sido Él contigo, cuán benigno. Su paciencia ha obrado para contigo, y a través de esto te atrae y quiere atraerte para que tú rindas tu corazón a Él. Ve cuán bueno ha sido Jesús. Él ha hecho salir su sol sobre tu vida, aun cuando realmente ninguno de los presentes somos merecedores de ello. Ha hecho salir su sol sobre cada uno de nosotros. Su misericordia, su bondad, su benignidad sobre nosotros actúa. Aquí está Dios buscando tu vida. Hoy permite que Él haga un milagro en ti. Rinde tu corazón. Dile a Jesús que lo necesitas. Dile que necesitas la ayuda de su Espíritu en tu vida para que Él abra esas prisiones de malicia, de maldad, te libere de esa condición y te ayude a tener un corazón lleno de benignidad. Es un elemento que necesita cada hermano, cada uno de nosotros necesitamos para seguir en el camino de Dios. Que el Espíritu esté influenciando esa benignidad en medio de su iglesia, en medio de su pueblo. Aquí estamos delante de Dios. Yo te conocí desde el vientre de tu madre. Yo te conocí antes de que tú nacieras. Yo he caminado desde siempre a tu lado. He contado cada uno de tus pasos. Yo conozco cada una de tus heridas y también una a una tus alegrías. Hoy quiero empezar contigo una nueva vida, olvidarme del pasado y darte un nuevo día. Y aquí estoy llamándote a ti. He puesto mi mirada en tu vida. Yo soy el que te puede sanar de todas tus heridas. Levanta ya tus ojos, entrégame tu corazón. Mira que todo está pagado, pues yo por ti mi vida he dado. Y aquí estoy llamándote a ti. He puesto mi mirada en tu vida. Yo soy el que te puede sanar de todas tus heridas. Levanta ya tus ojos, entrégame tu corazón. Mira que todo está pagado, pues
yo por ti mi vida he dado, pues yo por ti mi vida he dado. Gracias, Señor. Pues Gracias, yo Jesús. por ti mi vida he dado. Gracias, Señor amado. Gracias por tus buenos pensamientos sobre nosotros, Señor, tus buenos propósitos. Aún, Señor, aquellos propósitos y planes que tienes para nuestras vidas, Señor. Padre, gracias, Señor. Gracias, Señor, porque por tu benignidad hasta este día, Señor, nos has sostenido, Señor. Gracias, Señor amado. Rogamos, Señor amado, que tu gracia esté obrando en aquellos corazones que te quieren buscar, Señor, que están anhelantes, Señor, de tu gracia, de tu favor en ellos. Que tú abras esas prisiones, Señor, de sus vidas, sus recuerdos, ese pecado de amargura, Señor, sus odios, sus celos, Señor amado, que ha habido, Señor. Trae libertad, Señor. Trae esa liberación de tu espíritu en ellos, Señor. Padre, ven a traer sanidad en sus almas, Jesús. Esa salvación en sus vidas, Señor. Por favor, Señor amado, te lo rogamos. En el nombre de Jesús, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, Señor. Gracias, Señor, por ser benigno con cada uno de nosotros. Gracias porque seguramente cada día y cada mañana, Señor, esperas que se cumplan en nosotros tus buenos pensamientos y tus buenos planes para con nosotros. Queremos ser sensibles a ellos, Señor, ser guiados por tu Espíritu a esos planes que tienes para con nuestras vidas, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, y rogamos que también nos ayudes en nuestros corazones a ser benignos con nuestro prójimo, Señor. Actuar con benignidad con nuestro semejante, con nuestros hermanos, aun con nuestro adversario, nuestro enemigo, Señor. Actuar con benignidad, Dios. Danos de tu gracia, danos de tu ayuda, Señor. Por favor, Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te lo rogamos. Amén, Señor. Amén, Jesús. Que Dios nos bendiga. Con la ayuda de Dios estamos aquí para servirles. Si alguien de ustedes tiene alguna necesidad, alguna duda, alguna inquietud, estamos para servirles. Dios los bendiga. Que tengan buena tarde.